Hola, en este video hablaremos sobre análisis de riesgo. Lo primero que vamos a definir, establecer la aversión al riesgo, de qué manera las decisiones implican eh, cambios o variaciones en el nivel de utilidad del individuo en función de sus preferencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de aversión al riesgo, estamos hablando o estamos haciéndonos referencia sobre preferencias de riesgo. El primer ejemplo que se puede poner sobre esto es la diferencia marcada que se pueden dar entre la propensión cuánto es propenso una persona joven a realizar actividades que impliquen cierto riesgo, en contraste con lo que haría o las preferencias que tendría sobre esta misma actividad riesgosa una persona ya de una edad un poco más avanzada. En principio, de forma racional, una persona más joven, pues es probable que tenga, más o menos, de forma aproximada, tenga mayor preferencia sobre riesgo que aquella persona que tiene más edad. Entonces, este ejemplo concreto es o nos va a definir, nos va a dar un marco sobre lo que significa la aversión al riesgo. En concreto, nosotros existen tres posibilidades. Ok, dentro de esas tres posibilidades nosotros tenemos una primera posibilidad del tipo persona amante al riesgo, ok, y luego una persona riesgo neutral, que de alguna manera pues le es indiferente, y por último, la mayoría de los casos, que es la aversión al riesgo. Y en específico, nosotros nos vamos a referir sobre la aversión al riesgo en el sentido de que es esta última función la más importante dentro de los análisis de inversión. De modo que cuando se hace un análisis de inversión en el mercado, llámese crediticio, llámese de acciones, de bonos, inmobiliario, ¿ok? La mayoría de las veces, estas decisiones están sujetas o sometidas a una incertidumbre de resultados futuros. Entonces, automáticamente aparece un concepto de probabilidad asociado a los resultados esperados. En la medida que esta probabilidad de resultados se hace más pequeña, porque hay más opciones de posibilidades o escenarios que ocurran, en general, eso se incrementa cuando aumenta la aversión al riesgo, es decir, cuando esta función, esta C que tenemos acá, se incrementa. Tal es el caso, para poner un ejemplo específico, tal es el caso como sucedió durante la pandemia. Durante la pandemia, al principio, todos los mercados reaccionaron de forma negativa porque hubo significativo, un aumento significativo de la aversión al riesgo en el mercado. Y esto es una expresión bastante usual dentro de este tipo de noticias económicas, análisis por especialistas, expertos. Es usual que se vea esa expresión. Hay un aumento en la aversión al riesgo. Entonces, por lo general,
y esta es la consecuencia inmediata, cuando hay aumento de aversión al riesgo, es porque hay caída en los valores del mercado, hay caída en esos valores, pero como se está haciendo más riesgosa la actividad, en consecuencia está aumentando el rendimiento esperado de estas actividades, es decir, aumenta la tasa de interés real. Es en ese sentido de que aumenta la tasa de interés real, que aumenta la tasa de retorno, y de allí la relación inversa que nosotros observamos entre riesgo y, perdón, relación directa entre riesgo y retorno. A medida que aumenta el riesgo, aumenta también la rentabilidad o el retorno esperado. Mientras más riesgosa, mayor tasa de retorno reporta. Ok, bueno, en particular esta gráfica te plantea una situación, digamos, donde hay aumentos positivos crecientes del nivel de utilidad sobre el riesgo. Otra en la que los aumentos son proporcionales. Por supuesto, la que más nos interesa, que es la de la aversión al riesgo. De hecho, matemáticamente la función que representa la aversión al riesgo es la función logarítmica, en el sentido de que si bien aumenta el rendimiento esperado y por lo tanto eh, pues una situación riesgosa puede ser preferible, la tasa a la cual crece ese rendimiento esperado por sobre una actividad riesgosa crece a una tasa menos que proporcional. O sea, en el límite, una actividad que implique una pérdida máxima, digamos, el retorno para tú hacerla en relación a lo que eso te va a significar de satisfacción o de ganancia neta es muy pequeño. Por lo tanto, las actividades extremo riesgosas básicamente no se desechan. Se desechan porque puede que en términos absolutos tenga un nivel de ganancia, una tasa de retorno muy elevada, pero el crecimiento de esa tasa sobre tu propio nivel de utilidad es, es creciente, pero desacelerado. O sea, crece a una tasa, a un ritmo lento, menos que proporcional. ¿Ok? En general, cuando nosotros tenemos que la utilidad del nivel de riqueza esperado es mayor a la utilidad esperada de la riqueza, el individuo entonces será adverso al riesgo, que es, digamos, de forma concreta o de forma en síntesis, expresa la idea que he estado comentando hasta ahora, en el sentido de que siempre que la utilidad de la riqueza esperada sea mayor, ¿qué quiere decir? Lo que te está diciendo es que la utilidad sobre la riqueza esperada, o sea, puede que la ganancia futura sea muy buena en términos absolutos, pero si eso es mayor que la utilidad esperada de conseguirlo, entonces siempre el individuo no va a querer arriesgarse tanto así el premio por ese riesgo sea también muy elevado. ¿Ok? Todo lo que no sea eso sería un caso A.
O sea, una persona amante al riesgo. Una persona que, vamos a ser extremistas. eh, el premio es grande, pero le implica apostar todos sus ahorros y todo su capital y, bueno, patrimonio neto, vivienda, etcétera. Eh, en ese caso, la gran mayoría de agentes en la economía, inversores, tendrán un comportamiento como este. Muy pocos, prácticamente estos son casos de personas amantes a los juegos, personas que tienen algún grado de sentido lúdico o ludópata muy elevado y, bueno, la llevan a este tipo de comportamientos. Ok, espero que esta idea se entienda porque de aquí surge justamente el hecho de que, si bien los retornos esperados sobre una inversión a medida que ésta tiene una probabilidad de riesgo mayor también se incrementan, el hecho es que la, la tasa de utilidad sobre la que aumenta el premio esperado siempre es menor que la tasa de desutilidad, o sea, la tasa de insatisfacción o la tasa de perjuicio que causa la idea de someterse a un escenario tan incierto y con una probabilidad muy elevada de someterse a una situación de riesgo peligrosa, digamos. Entonces, bueno, esta idea es muy importante, vuelvo a repetir, porque a partir de esta función, ¿ok?, que normalmente se representa a través de una función logarítmica, las funciones de aversión al riesgo, nosotros, a partir de ese comportamiento, nosotros vamos a entender o a estudiar todo proceso de inversión, definiendo ya lo que es la aversión al riesgo y que la mayoría de las veces los seres humanos estamos y por supuesto los inversionistas, que son las personas que más se someten a procesos de decisión con alta incertidumbre y volatilidad, que de eso hablaremos luego. En la medida que esa aversión al riesgo se incremente, lo que te está diciendo es que las condiciones se están haciendo más inciertas y por lo tanto los resultados esperados bajan su probabilidad de ocurrencia. Entonces, esto nos lleva inmediatamente a un concepto estadístico, que es de lo que voy a hablar a continuación. Normalmente, la medida que analiza riesgo es la varianza y luego, por supuesto, la desviación estándar o desviación típica de los datos sobre su media esperada o condicionada. Entonces, voy a poner un ejemplo sobre eso en específico. Voy a buscar la pizarra aquí, ya voy a buscar la pizarra. Ok, entonces en específico, nosotros tenemos, vamos a suponer un mercado, mercado A, y un mercado B. Aquí voy a hablar ya específicamente de inversiones bursátiles. Entonces, en este mercado A, tú tienes, vamos a suponer una gráfica
de este estilo. ¿Ok? Mientras que en este gráfico B, tú tienes un comportamiento, vamos a suponer, de este estilo. Entonces, fíjense lo siguiente. En ambos casos, la tendencia es creciente. Si tú analizas la media aquí y tú analizas la media aquí, trata de hacerlo lo más preciso posible. Okay. Si tú analizas la media en ambos casos, ambas tendencias son crecientes en estos dos mercados. Vamos a suponer así de una manera bastante ilustrativa que estos son mercados de criptomonedas. Vamos a suponer que estos son bitcoins, el mercado de bitcoin. Y este mercado B, vamos a suponer que estos son acciones de Coca-Cola. Entonces tenemos por un lado el mercado de criptos y por otro lado el mercado de acciones, el Dow Jones, ¿no? Este cotiza en el Dow Jones, este cotiza en el mercado de criptomonedas. Entonces, si ustedes son inversionistas y tienen estos dos activos como opciones para hacer inversión, en cualquiera de los casos, en cualquiera de los dos casos hay riesgo, pero vamos a suponer que cada punto de estos son precios en el tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos por este lado el tiempo. Vamos a suponer que son gráficos semanales. Por este lado la cotización, cotización en dólares. Aunque ambos casos implican un riesgo, porque tú no sabes, en este momento actual de la cotización, tú no sabes si ella va a seguir una tendencia alcista o si ella va a tener una tendencia a la baja. Eso no lo sabes de momento, ¿no? Pero como hay dos escenarios y tú no sabes realmente así de una manera con un grado de certidumbre bastante alto, tú no logras determinar eso. Por supuesto que hay formas y técnicas para determinar qué porcentaje tiene mayor probabilidad de ocurrir si un precio sigue aumentando o el precio siga cayendo. Pero por ahora no nos vamos a enfocar en eso, sino que nos vamos a enfocar en el hecho de que hay dos escenarios y tú puedes tomar uno o el otro. Ahora bien, cada precio de estos, en este caso, es evidente que tiene un grado de dispersión de los datos mayor. Por lo tanto, ya se concluye que este mercado tiene un riesgo mayor
que este mercado. Digamos, el riesgo A es mayor al riesgo B. ¿Y cómo concluyo yo eso? Bueno, como analizo los datos, aquí estoy haciendo análisis gráfico, porque no me voy a detener a hacer análisis de datos estadísticos, porque eso ustedes ya lo conocen, ya lo saben. No me voy a detener aquí en conceptos estadísticos que ustedes ya deben manejar y deben dominar. Quiero irme a la parte más práctica, de manera de que cuando tú ves un gráfico de esta manera, con unos saltos bastante importantes, porque hay mayor volatilidad. Si hay mayor volatilidad, la medida estadística que mide eso es la varianza. Y mayor varianza, por, y por tanto mayor dispersión de los datos, te implica un mayor riesgo que también viene asociado, como hay aversión al riesgo, entonces eso viene asociado a una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque tú aquí puedes tener, como ha sucedido en la vida real, tú aquí puedes tener vamos a ponerlo en verde, tú aquí puedes tener un salto de, vamos a ponerle 35%. Sí, pero también puedes tener caídas, ponerlo en rojo para que se note, ponerlo en este color rojo. Pero también puedes tener caídas, como ha sucedido también, del 50%. Correcto. Mientras que acá, de repente tú puedes presenciar caídas del 5%, vamos a ponerle estos mercados por lo general siempre tienen caídas del 3%. Pero también invertir en un mercado como este más estable, menos riesgoso, pues te implica una ganancia también menor. Vamos a suponer 4%. ¿Ok? O sea, es decir, mientras que en Bitcoin tú puedes conseguir, ejemplo, invirtiendo acá, la persona que invirtió acá, una ganancia esperada proyectada del 200-300%, ¿ok? Desde acá, ¿no? La persona que en acciones tradicionales invirtió acá, bueno, puede tener una ganancia esperada del 12%, pero también está sometido a menos caídas de capital. Entonces, claro, en ese sentido, va a depender mucho el volumen de inversión. El volumen de inversión y luego la diversificación de cartera. Porque cuando nosotros diversificamos cartera, lo que nosotros queremos, lógicamente, es minimizar, minimizar este riesgo y minimizar este riesgo. Angélica, yo estoy grabando un video.